informativo. Hola, una buena tarde para todos. Sean bienvenidos a la presente emisión del informativo en NTN 24. Soy Carlos Eduardo Sánchez y es un gusto acompañarlos durante la próxima hora con esta actualización de noticias. Vamos de inmediato con los titulares de la jornada. A una semana de las elecciones presidenciales en Brasil, el gigante suramericano está más polarizado que nunca. Miles de simpatizantes del ultraconservador Jair Bolsonaro marchan a esta hora para respaldarlo. Ayer llenaron las calles los críticos del favorito en las encuestas. Pese a las presiones de Washington, cientos de emigrantes centroamericanos cruzaron a México para continuar su camino hacia los Estados Unidos. Algunos evadieron el control de las autoridades mexicanas y pasaron la frontera desde Guatemala en arriesgadas maniobras. Historias del éxodo de venezolanos. En Colombia, un ingeniero en sistemas dejó su trabajo en Venezuela para vender comida callejera en el exilio. Mañana gris en el departamento del Cauca. Nuevamente las condiciones climáticas impiden que las aeronaves del Ejército Nacional salgan hacia el Cerro California al rescate de los tripulantes de la aeronave siniestrada el pasado viernes. Las madres del Zika. Más adelante en esta emisión, ¿qué pasó con los bebés que nacieron con microcefalia por el virus? 3 años después del brote en Brasil, les contamos cómo viven estas familias. Trágico descarrilamiento en Taiwán. Al menos 22 personas murieron en el accidente. El tren se salió de la vida justo en una curva y chocó contra un poste. Y en los deportes, el Leo Messi se perderá al menos los próximos 6 partidos con el Barcelona. Los catalanes enfrentarán el clásico español sin su máxima figura. Comienza el informativo. A 7 días para las elecciones en Brasil, la polarización se agudiza en la recta final de la campaña electoral. Marchas a favor y en contra de los candidatos Jair Bolsonaro y Fernando Haddad han sido protagonistas este fin de semana. Una sociedad dividida irá a las urnas el próximo domingo para elegir al nuevo jefe de Estado de la nación. Los nombres de Jair Bolsonaro y Fernando Haddad avivan las diferencias entre los brasileños. En las últimas horas, la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp tomó un lugar protagónico a pocos días de la segunda vuelta. La compañía propiedad de Facebook bloqueó a uno de los hijos de Bolsonaro y cerró miles de cuentas por difundir spam y noticias falsas sobre la campaña. El hijo del candidato conservador calificó la medida como una persecución en su contra. Por su parte, el Tribunal Superior Electoral abrió una investigación contra la campaña de Bolsonaro, luego de acceder al pedido del partido de su par, Fernando Haddad, quien lo acusó de financiar de manera ilícita una red que envía millones de noticias falsas a través de WhatsApp. Bolsonaro ha negado tener conocimiento de dicho esquema y llamó a cualquier partidario suyo que esté haciendo eso a que se detenga. Medios locales han calificado la contienda electoral como la más tensa y polarizada de los últimos años. Los seguidores de Jair Bolsonaro salieron a las calles de Sao Paulo para expresar su apoyo al candidato ganador de la primera vuelta. Los partidarios salieron de forma masiva en al menos 26 ciudades del país. En Sao Paulo, los ciudadanos marcharon a lo largo de la avenida Paulista, mientras que en Río de Janeiro se concentraron en la icónica playa de Copacabana. Por su parte, cientos de mujeres se manifestaron en contra de la candidatura de Bolsonaro este fin de semana. Con tambores y al grito de "El no", diversas concentraciones tuvieron lugar incluso en países como Uruguay y Argentina en repudio al conservador, quien ha causado polémica por sus comentarios machistas en el pasado. Como mujer negra nunca votaría por un hombre misógino, nunca votaría por un hombre que dice que una mujer podría ser violada, porque va en contra de todas las luchas que las mujeres han tenido en su historia. El sucesor de Michel Temer gobernará el país en el periodo 2019-2022 y tendrá la responsabilidad de enfrentar grandes retos que aquejan al país en los últimos años. La corrupción política, el aumento de la violencia y la crisis económica son algunos de los problemas que han azotado la nación en las administraciones recientes.
NTN 24 con los protagonistas de la noticia. Saludamos a esta hora a la diputada del Partido de los Trabajadores, María do Rosario, una de las voces más críticas de Jair Bolsonaro y quien desde el Congreso brasileño advierte que de resultar electo el próximo domingo como presidente podría aumentar la violencia contra las mujeres en Brasil. Diputada, una muy buena tarde, bienvenida al informativo de NTN 24. Muchas gracias. Para mí es un placer poder hablar con ustedes, con este canal y para Colombia y la región. Es un gusto, bienvenida. ¿Por qué con Jair Bolsonaro en el Palacio de Planalto aumentarían las agresiones contra las mujeres en Brasil? Por sus actitudes. Él tiene posiciones muy claras de odio en contra de las mujeres especialmente. En sus proyectos de ley podemos ver eso. Así que en realidad podemos darnos cuenta que relativiza a la mujer, quien la ve como un objeto y víctima de la violencia sexual. Así que él simplemente juega este papel y genera muchas dudas en esta comunidad, desconfianza. Son los planteamientos que él hace. Así que él simplemente ha sido condenado no solamente por muchas organizaciones, sino también por muchos colectivos, por las prácticas en las que él ha hecho. Por ejemplo, yo también presenté casos en contra de él en la corte más alta de Brasil, el Poder Judicial de Brasil. Así que él ya ha sido condenado en repetidas ocasiones por sus actitudes indebidas y por sus palabras ofensivas y que también llenas de odio en contra de las mujeres. En este caso, a través de una acción judicial que yo emprendí en su contra, en donde prácticamente yo perdí los derechos como ciudadana, como parlamentaria. Así que sus actitudes simplemente afirmaron lo que es Bolsonaro. Bolsonaro es una figura y representa una figura que comenzó de forma folclórica en la política nacional brasileña. Sin embargo, él empezó elogiando los torturadores. Decía que incluso los torturadores durante el periodo de la dictadura militar fueron buenos y aprobó los torturadores. A lo largo de los años él también fue mucho más allá y se puso del lado de los perpetradores de la dictadura. Así que él lo ha dicho abiertamente y públicamente que él es amigo de las personas que están en contra de los gays, de las lesbianas, de los negros, de las comunidades negras también y también de las comunidades indígenas. Por lo tanto, todas estas personas en Brasil en realidad están preocupadas porque sabemos que el aumento de la violencia en las calles es inevitable. El aumento de la violencia a lo largo del territorio es evidente con su llegada y así que estamos enfrentando un grave problema en contra de la mujer y también de la sociedad en general. Así que si nosotros ponemos a la autoridad mayor, a la figura pública máxima de nuestro país en esta posición, culturalmente nosotros estamos adhiriéndonos a la violencia en contra de las mujeres. Vamos a recordar, diputada, ese episodio amargo que usted vivió con Jair Bolsonaro. En 2014, usted acusó a Bolsonaro, quien en esa época era diputado, como usted, de promover la violencia sexual contra las mujeres en sus discursos, lo que el hoy candidato presidencial, que además es favorito en las encuestas, le respondió en ese momento en el pleno de la Cámara Baja, le dio la vuelta al mundo. Vamos a recordar estas polémicas declaraciones de Jair Bolsonaro. Quédate ahí, María do Rosario. Hace pocos días me llamó violador en el Salón Verde. Dije que no iba a violarte porque no te lo mereces. Quédate aquí para oír. Bolsonaro había repetido entonces insultos similares que ya había proferido contra usted en 2003. Diputada, ¿cómo recuerda ese momento en especial en el que Bolsonaro le dice ante el pleno de la Cámara, ante sus colegas, que usted no merecía ser violada? Bueno, Bolsonaro tiene una característica básica porque él trata a las mujeres como en realidad él es. Cuando él me dijo que yo no merecía ser violada de esa forma y ante toda esa gente, en realidad él está diciendo también que cualquier mujer puede ser violada, que cualquier mujer puede ser violada en el país, pero ninguna mujer puede ser abusada, acosada, violada de esa forma. Ninguna mujer merece ese tipo de violencia. Y es por eso que
en Brasil, desde el 2017, más de 4.000 feminicidios se presentaron en el territorio, mujeres que fueron asesinadas simplemente por el hecho de ser mujeres. Es por eso que cada 2 horas en nuestro país una mujer es asesinada por un compañero, por un colega de su trabajo, por un hombre. Y cada 11 minutos en nuestro país una mujer es violada. Esos son registros oficiales. Cada 11 minutos una mujer es violada en Brasil. Así que cuando Bolsonaro dice, de forma irónica, y con ese tono de ironía, de que yo no merecería ser violada, que no tendría los atributos que él no considere que deberían ser observados para hacer lo que él quiera conmigo, para ser violada en este caso, él está desacreditándonos a las mujeres jóvenes, a las mujeres que se consideran bonitas. Él está atentando contra todo esto y por eso que él ha sido condenado, porque aquí en Brasil la violación es considerada un crimen. La violación contra los niños también tiene graves agravantes. Las acusaciones que él ha hecho en contra de las mujeres y también contra cualquier persona son considerados crímenes por el odio. Es por eso que él ha sido condenado por daños morales. Pero ahora, incluso él enfrenta 2 procesos judiciales en la Corte Suprema por motivar a la violación, por motivar a la violencia contra la mujer. Así que las autoridades tienen que considerar esto y debe ser juzgado por eso, porque es estúpido que se ponga en cuestión diciendo que una mujer merece o no merece ser violada. Es algo que no tiene racionamiento alguno y es una forma de intimidar a las mujeres brasileñas. Yo respeto, sinceramente, somos solidarias, pero con la protección de las mujeres, porque que una mujer sea violada cada 11 minutos en Brasil es algo impensable. Y son datos oficiales. Todas las otras mujeres, no solamente yo, sino otras mujeres que hacen parte de organizaciones, de colectivos y que saben que no serán bien atendidas por este gobierno, que van a perder su batalla por estos criminales. Y es por eso que Bolsonaro representa todo esto. Representa un retroceso, representa un ataque en contra de las mujeres brasileñas en el país. Diputada, para esta última pregunta, le pido por favor encarecidamente una respuesta mucho más corta. El tiempo en televisión usted lo conoce muy bien. Hay quienes dicen en el análisis desde fuera de Brasil que la situación es tan complicada políticamente que ante ese panorama oscuro que usted describe alrededor o en torno al al candidato presidencial Jair Bolsonaro, la alternativa es un partido acusado y con su líder además en prisión por corrupción. ¿Qué respondería usted? Mira, ese tema de la corrupción en Brasil no es algo que refiere solamente al Partido de los Trabajadores exclusivamente. Lo que ocurrió en el periodo del PT, incluso con la participación que hubo muchos aliados, como por ejemplo el presidente Michel Temer y de muchos otros partidos que están en contra del Partido de los Trabajadores. Ellos están involucrados también y han sido investigados de lo que ha ocurrido y de su responsabilidad en casos de corrupción. Así que nosotros queremos mejorar las instituciones. El propio Partido de los Trabajadores tiene la intención de mejorar la política federal, de garantizar el control público y de combatir de forma directa este fenómeno. Así que ya se ha hablado mucho sobre la corrupción, hay casos que se han llevado a cabo, incluso contra el PT, como se han dado cuenta. Así que no simplemente tiene que ver con un discurso de la corrupción enfocado al Partido de los Trabajadores, porque así se ha llevado y así lo han publicado los medios, incluso a nivel internacional. Porque, por ejemplo, el Partido Bolsonaro también está incluido por mucha corrupción. Él ha tenido una actitud y su partido en donde ha escondido dineros, ha escondido
a través de casos de corrupción que se han mencionado a lo largo del país, así que él ha tomado una serie de medidas en el Congreso para tapar esos casos. Ahora, hay una denuncia incluso que él utiliza simplemente para impulsar a estos corruptos en nuestro país, y está dentro de sus propuestas, así que son solamente calumnias y ataques en contra de sus adversarios, pero hay investigaciones de ataques en contra del PT, pero solamente se enfocan en eso, solamente se enfocan en esos casos que, si bien son reales, también hay cosas que han cometido los otros partidos, incluso el propio Jair Bolsonaro. Es por eso que la corrupción no solamente es una corrupción de dineros públicos que claramente afecta al patrimonio público desde el PT, pero también no tenemos que olvidarnos de los otros casos, de las empresas que están patrocinando incluso al propio Bolsonaro. Es por eso que, por otro lado, tenemos una corrupción humana, una corrupción de volver a la tortura, a la barbarie, a la violación, a la violencia, de forma general, de racismo. Un país que ya tiene una marca de transición terrible en contra de las comunidades negras, indígenas y pobres. Así que Brasil entero necesita una política de derechos humanos que no necesita ser puestas en las manos de ningún bandido, sino que tiene que ser desde la parte de la paz. Así que si Bolsonaro quiere volver a torturar, yo personalmente, sinceramente, pienso que se pone del lado de los bandidos. Así que como yo me coloco del lado de la paz, porque queremos un Brasil íntegro en nuestra América Latina, que se integre con toda la región y con todos los hermanos del continente. Bien, vamos a agradecer a María do Rosario, es diputada del Partido de los Trabajadores de Brasil, por compartir con nosotros estos minutos aquí en el informativo de NTN 24. Diputada, tenga usted una feliz tarde. Muchas gracias, un gran abrazo a Colombia. Continúa la travesía de la caravana migrante. A pesar del cierre de la frontera entre Guatemala y México, cientos ya han podido cruzar legal o ilegalmente y ahora siguen su camino hacia los Estados Unidos. Quienes aún están del lado guatemalteco de la frontera arriesgan sus vidas para poder seguir su ruta. Es la consigna de cientos de migrantes centroamericanos que ya se encuentran en México. Las autoridades dispusieron albergues en Ciudad Hidalgo para acoger a los caminantes, pero estas instalaciones parecen quedar pequeñas para la magnitud del fenómeno migratorio. Entre tanto, ellos insisten en solicitar ayuda al gobierno mexicano. Las autoridades de migración no nos quieren dar la documentación necesaria y los tienen reprimidos, bueno, incluso ayer. Mientras alientan a sus compañeros de travesía a continuar con el camino. Lo que estamos haciendo es excitando a los compañeros que están del lado de Guatemala para que puedan cruzar el río, porque de la otra manera, que es por el puente, creo que no se va a lograr. Aquellos que están del lado guatemalteco de la frontera hacen hasta lo imposible por cruzar al otro lado. Unos lo hacen navegando en improvisadas embarcaciones, otros cruzan por el borde del puente arriesgando sus vidas. Hay que tener mucho cuidado. Yo creo que hay que hacerlo saber precisamente a las personas que están tratando de cruzar así, que sepan que hay peligro, ¿no? Y es que la desesperación ha llevado a varios de ellos a congregarse en las vallas esperando a que los dejen pasar. Quiero denunciar que no hay derechos humanos de México y no hay derechos humanos de Honduras. Que el par de personas que he visto que dicen que son derechos humanos están allá sentados de smoking, allá con los de migración, pero nadie ha venido a este lado. Sin embargo, el calor y el hacinamiento han incrementado la emergencia humanitaria. Ya se cuentan por decenas las personas que han perdido el conocimiento, que han tenido que ser atendidas de emergencia. Este es el octavo día de la caravana migrante. El objetivo de los miles de caminantes es llegar a Estados Unidos para pedir asilo. Su recorrido empezó el sábado de la semana pasada en San Pedro Sula, Honduras, desde donde salieron hasta la frontera con Guatemala. A su primera parada llegaron el lunes, un sitio conocido como Aguascalientes. Tras ingresar, pasaron por Chiquimula y Ciudad de Guatemala hasta llegar a la zona límite con México. Ahora que algunos cruzaron el puesto de control, su recorrido continúa hoy por la ciudad de Tapachula, esto es en el estado mexicano de Chiapas, y de ahí sortearán el camino hasta la frontera sur de los Estados Unidos.
Y entre tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que insiste en negar el éxodo de venezolanos, culpó a Estados Unidos de la crisis migratoria en Centroamérica. Pidió al presidente Donald Trump abrir la frontera y recibir a la caravana migrante. ¿Quién es responsable de eso? El capitalismo dependiente neocolonial que domina a los países centroamericanos. La dependencia de los gobernantes centroamericanos del poder imperial gringo. Ellos son los responsables que han sumido a Centroamérica en la miseria, en el atraso, en la necesidad, en el despotismo durante siglos de dictadura, intervenciones militares, gobiernos corruptos, bandidos. Vamos a esta hora con historias del éxodo venezolano. En NTN 24 estamos en la ciudad colombiana de Cúcuta, en la frontera con Venezuela. Empezamos con el caso de un ingeniero en sistemas que dejó su trabajo formal en Venezuela para vender comida callejera en el exilio. Su familia vive en Venezuela de los $8 que le envía a diario. Jorman Leal, ¿de quién se trata? Hola, buenas tardes. Yo los saludo desde el centro de la ciudad de Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela. Pues aquí, como ustedes pueden ver, confluye gran parte del comercio informal de la ciudad. Muchos de esas personas que ustedes están viendo son venezolanos, profesionales que han llegado hasta la ciudad de Cúcuta en busca de nuevas oportunidades de trabajo para sus familias. NTN 24 y RCN Televisión conoció la historia de Douglas, un ingeniero de sistemas quien en el vecino país trabajaba con computadoras y podía mantener muy bien a su familia, y cruzando la frontera ya tuvo que empezar a vender obleas y también solteritas, postres caseros, para poder mantenerse aquí en la ciudad y también enviarle dineros a su familia. Refugiándose del inclemente sol de Cúcuta bajo la sombra de un pequeño árbol, Douglas Rivera, un ingeniero de sistemas venezolano, recuerda a su amada patria mientras prepara obleas y solteritas en una mesa llena con mermeladas de diferentes sabores para poder ganarse el sustento diario. Yo trabajo con la profesión del sistema. Mantenerse no ha sido fácil. Diariamente vende cerca de 35.000 pesos, los cuales solo 10.000 le quedan para su bolsillo. Y de los 10.000 pesos pago 5.000 de arrienda y 5 que me quedan a mí disponibles. El puesto en el que trabaja no es propio y comparte acera con otros vendedores informales. Siempre los colombianos junto con los venezolanos debemos mantenernos, como que indica, familiarmente aliados. Douglas siempre atiende a sus clientes con la mejor actitud, pese a los 35 grados de temperatura que generalmente lo acompañan en su jornada diaria. Es alarmante la cantidad de ciudadanos venezolanos quienes empiezan a competir con los vendedores informales colombianos de la ciudad de Cúcuta, quien ocupa el 68% de informalidad según los últimos registros de El DANE. Pues esta es la información que les presentamos en la frontera entre Colombia y Venezuela. Para NTN 24, Jorman Leal, continúen ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias. Jorman, justamente NTN 24 continúa acompañando a los migrantes y caminantes venezolanos que llegan a Colombia en busca de un mejor futuro, de una nueva vida. Enérica es una venezolana que, sin importar las adversidades del clima, sigue su camino junto con otros connacionales. En nuestro enviado especial a la zona, Carlos Arturo Albino, tiene toda la información. Carlos, buenas tardes. Amigos de NTN 24, buenas tardes. Estamos en Pamplona. Siguen llegando los migrantes venezolanos, llegan los caminantes. Vamos hacia la primera pausa aquí en el informativo de NTN 24. Quédense allí y al volver, 2 años lleva una pareja de argentinos viajando en un pequeño y antiguo automóvil. Pretenden recorrer el mundo. En 5 años tenemos esta historia en minutos. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. Un derrumbe en el nororiente de Colombia deja al menos 5 muertos y 8 desaparecidos. Las fuertes lluvias que cayeron en las últimas horas en la ciudad de Barranca Bermeja, en el departamento de Santander, ocasionaron un deslizamiento de tierra que sepultó 2 viviendas. El reporte preliminar de las autoridades señala que 11 personas terminaron sepultadas por el alud, por lo que un grupo de socorristas de la región trabaja en la zona para rescatar a las víctimas de la emergencia.
Y las autoridades colombianas investigan las causas del accidente aéreo en el que murieron 4 militares cuando efectuaban una operación contra el narcotráfico. Hasta ahora se desconocen las causas del siniestro. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Carlos Andrés Gómez. Carlos, ¿pudieron estas aeronaves despegar para rescatar los cuerpos de los uniformados? Los saludos desde la parte externa del cantón José Hilario López, sede del Batallón de Movilidad y Maniobra Aérea número 3, desde donde se coordinan los esfuerzos, especialmente con aeronaves del Ejército y de la Fuerza Aérea, para tratar de ingresar al Cerro California, en el municipio de Balboa, en el sur del Cauca, donde está siniestrado el helicóptero del Ejército Nacional de matrícula EJC 2166. El suceso se presentó el pasado viernes al final de la tarde, cuando se perdió el contacto con la aeronave y finalmente la madrugada del sábado fue hallado siniestrado este helicóptero tipo Black Hawk en un sitio conocido como el Cerro California en el municipio de Balboa. La situación hoy es compleja porque la condición atmosférica es adversa. Tanto aquí en Popayán, ustedes pueden apreciar, el cielo está completamente nublado, es una capa baja que impide la aeronavegabilidad. Incluso en estos momentos estamos escuchando una aeronave, parece que es una aeronave comercial que está haciendo círculos en una capa superior de la atmósfera para tratar de ingresar al aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán. Por consiguiente, las aeronaves del Ejército, 2 Black Hawk y un MI, están dispuestos en la sede del Batallón de Movilidad y Maniobra para despegar en cualquier momento hacia el Cerro California en Balboa, Cauca. Ayer, el ministro de Defensa y el propio comandante de la Tercera División del Ejército manifestaron que la hipótesis más viable es que es precisamente el mal tiempo reinante en la zona la causa que habría ocasionado el siniestro. Ya teníamos establecido cuál había sido la ruta que tomó el helicóptero. Personal del Ejército se dirigió por tierra a ese lugar. El fenómeno climatológico que se vivió en la noche de ayer y lo escarpado del terreno no permitió pues por tierra llegar, y al parecer en las horas de la mañana ya con la luz del día se pudo ubicar la aeronave. Estamos esperando aquí en la parte externa del cantón militar para que nos autoricen el ingreso hasta la sede del Batallón de Movilidad y Maniobra para poder llevarles a ustedes de una manera más cercana cómo se vive ese momento previo a la partida de los helicópteros hacia la cordillera occidental. El general Romero, comandante de la Tercera División del Ejército, habló sobre los 4 tripulantes de la aeronave. Lamentamos la muerte del señor mayor Pedro Ignacio Granados Salcedo, del señor capitán Edison David Quintero Sánchez, del señor sargento segundo Ramiro Santos Carvajal y del señor cabo primero Eduardo Ruiz Gutiérrez, quienes hacían parte de la tripulación del Black Hawk siniestrado en límites entre el municipio de Balboa y Argelia. Luego de una exitosa operación contra el narcotráfico, en donde se logró la incautación de gran cantidad de clorhidrato de cocaína en un laboratorio, y en su desplazamiento se pierde comunicación con el puesto de mando unificado que estaba direccionando esta operación, y se procede a la búsqueda de la misma aeronave con tropas de la 29ª Brigada del Ejército Nacional, de la Brigada contra el Narcotráfico, adscritas a la Dirección de Aviación del Ejército, y con instituciones como la Policía Nacional, como la Fuerza Aérea Colombiana. Incluso en estos momentos se siente una leve llovizna aquí en el norte de Popayán. Hay varias partes que el cielo está aún más bajo e impiden la salida de las aeronaves hacia el Cerro California. Allá las tropas de la Brigada 29 del Ejército tienen asegurada la zona, pero no han podido sino hacer eso, porque los técnicos especializados en este tipo de actividades pues están aquí en Popayán esperando en que en cualquier momento se abra el cielo y puedan partir hacia el Cerro California. Es por el momento la información que tenemos en Popayán. Gracias, Carlos. Dejamos Colombia, vamos a México. El equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador reveló pormenores de la consulta que va a decidir el futuro del nuevo aeropuerto de la capital, de Ciudad de México. Para tener más información sobre este tema, hacemos contacto a esta hora con nuestro periodista Julio Sánchez. Julio, buena tarde. Está lista ya la consulta ciudadana que se llevará a cabo a finales de este mes de octubre para conocer la opinión de todos los mexicanos en torno a si se debe o no seguir con la construcción del nuevo aeropuerto internacional en el Valle de México, en la zona metropolitana del Valle de México. El próximo
gobierno, que entrará en funciones el 1 de diciembre, dice que esta será la constante de una nueva forma de gobernar. Vamos a conocer juntos los detalles en el siguiente informe. Luego de semanas de hablar de la consulta sobre la construcción del nuevo aeropuerto del Valle de México, el gobierno electo al fin hizo pública la boleta que se entregará a los mexicanos para que se tome la decisión sobre el futuro de la obra. Dada la saturación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ¿cuál opción plantea usted que sea mejor para el país? A, reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir 2 pistas de la base aérea militar de Santa Lucía, o continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco. Aunque nuevamente no se tiene claridad sobre el número de boletas que se imprimirán para este ejercicio, por ahora hablan de 500,000 a 1 millón, lo que representaría apenas un 11% de la lista nominal, lo que dejaría excluidos al 89% de mexicanos que cuentan con credencial oficial. Pero eso sí, de una vez reconocen que están experimentando con ejercicios de este tipo. Va a haber muchas críticas porque hay intereses que están en contra y también porque hay posiciones de ultras de un lado y de otro. Probablemente se pueda hacer mejor de lo que hoy estamos haciendo, pero estamos aprendiendo. Es un ejercicio inicial. Estamos haciendo pininos en un campo que no existía en nuestra democracia. Una vez aclarado que están aprendiendo en esto de las consultas, lo que sí prometen es que habrá resultados casi de inmediato una vez cerradas las mesas de votación. El día domingo será cuando se den los resultados ya finales, pero esperamos que se pueda terminar a las 6 y en 2 horas tener los resultados. Por lo pronto, el futuro gobierno apela a la buena fe en todo lo referente a la consulta. Lo cierto es que la decisión sobre una obra tan importante y necesaria estaría quedando en manos de una considerable minoría. No hay porcentaje mínimo para considerar vinculante. El hecho de que se lleve a cabo la consulta, como bien ha señalado el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, el resultado será vinculante, sea la participación que sea. Y bueno, con algunos cuestionamientos en torno a cómo se llevará a cabo, que si la metodología, que si alcanzará a que todos los mexicanos podamos participar de este ejercicio que dicen es democrático. Lo cierto es que hoy apela el nuevo gobierno a la buena fe de todos los mexicanos, a la buena fe de los organizadores, y por eso dicen han incluido ya en este ejercicio a un consejo ciudadano que está integrado por organizaciones de la sociedad civil, por académicos que harán su trabajo para poder materializar esta consulta ciudadana que, entre otras cosas, plantea decidir si sí o no se sigue con la construcción del nuevo aeropuerto o se buscan otras alternativas como la de rehabilitar el actual aeropuerto Benito Juárez, que se encuentra en el corazón de la capital mexicana, y además adicionar adecuaciones a una base militar que se ubica en el Estado de México. En Brasil, investigadores encontraron que después de 3 años el Zika, el primer virus transmitido por mosquitos, causó miles de casos de microcefalia, un daño generado durante el desarrollo del feto. Madres en el noreste del país continúan luchando contra los efectos que esta enfermedad produjo en sus hijos. Así viven estas familias en la actualidad. Ella es Rosana Vieira, una mujer brasileña que diariamente tiene que luchar con Luana, su hija de 3 años, quien padece de microcefalia, una enfermedad que se desarrolló durante su gestación a causa del virus del Zika. Solo digo esto, no te rindas. Eso es lo que pienso. Si Dios nos da una misión, Él no nos da una carga que no podemos soportar. Así es como lo tengo en mi cabeza. Pero hasta entonces pensé lo mismo que ellos, porque no es fácil. Tal vez no se vaya, me rendiré, pero mi sueño era ser madre. Aunque los casos han disminuido en el país, Rosana y otras madres intentan sobrevivir con un cheque mensual de unos $250. Un subsidio con el que deben cubrir no solo su alojamiento y alimentos, sino también medicamentos y transporte para las visitas frecuentes al médico. En ocasiones es insuficiente.
La epidemiología del virus ha disminuido considerablemente en el último año, por lo que ahora solo tenemos 9 casos por cada 100.000 personas, pero las actividades de investigación continúan con la misma intensidad que en 2016, cuando comenzó la crisis del Zika. En este momento hemos encontrado varias vacunas en desarrollo. Jacqueline y Gleisi también son madres y viven la misma situación, pero el amor por sus hijos y la esperanza de una vida mejor hacen que su lucha sea un motivo de superación. Hay días en que no tienes tiempo para nada, pero nunca te rindas. Antes del Zika nunca se habían relacionado estos efectos con ningún otro virus que también resultara ser transmitido por la picadura de mosquitos. Ya está con nosotros Nicolai Abril. Le pregunto rápidamente, Nicolai, ¿de dónde viene el Zika y además cuál es el riesgo de adquirir este virus? Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el dengue, el chikungunya y el Zika provienen todos de la misma familia de virus. Son transmitidos por el mosquito Aedes, también el Aedes aegypti y el mosquito tigre asiático. Aedes albopticus, el Aedes aegypti, se encuentra principalmente en los trópicos, mientras que el mosquito tigre asiático se encuentra en climas tropicales y templados, invadiendo las Américas e incluso Europa. Las 3 enfermedades tienen varios síntomas en común: fiebre, dolor de cabeza y dolores similares a la gripe. El virus del chikungunya puede causar un dolor articular debilitante, aunque esto generalmente se alivia después de unos días o semanas. Menos común y hasta hace poco menos estudiado, el virus del Zika es difícil de detectar y a menudo pasa desapercibido. Los síntomas pueden incluir erupciones cutáneas y conjuntivitis. Ocasionalmente es mortal. El virus puede causar complicaciones graves. Los científicos han establecido vínculos entre el Zika y los trastornos neurológicos graves como el síndrome de Guillain-Barré y microcefalia por defecto de nacimiento, por lo que las mujeres embarazadas están, como lo vimos ya, especialmente en riesgo. Según la Organización Mundial de la Salud, la mitad de la población mundial está en riesgo por el dengue. El dengue grave o el dengue hemorrágico es una de las principales causas de hospitalización y muerte en Asia y también en América Latina. Una vez que un paciente ha tenido dengue, debe ser inmune de por vida, pero solo contra esta cepa. La mejor prevención contra todas estas enfermedades es evitar por completo las picaduras de mosquitos. Carlos, en las áreas de alto riesgo, las autoridades piden a las personas que vacíen, limpien o cubran los recipientes que puedan contener agua para reducir los lugares donde los mosquitos pueden reproducirse. Muy bien, señor, gracias. Una muy buena tarde. Lo veo a las 7 de la noche. Así es, también en el informativo. Un placer. Y vean esta historia. 2 años se lleva una pareja de argentinos viajando en un pequeño y antiguo automóvil. Pretenden recorrer el mundo en 5 años. Nuestra cadena aliada en Colombia, Noticias RCN, habló con ellos cuando hicieron su parada en la ciudad de Barranquilla. Esta es la historia. Luis y Sonia transitan por el mundo en busca de sus raíces y las de Nono, su automóvil Fiat 1100 del año 61. El 30 de diciembre del 2016 pusieron a rodar su sueño con una meta fija: arribar a Cabo Verde, luego a Italia. El Nono es nuestro Fiat 1100 del año 61, fabricado en Italia, en Turín, así que también es uno de los destinos a llegar, ¿no? Desde Buenos Aires hasta Barranquilla, en Saboreado, 31.850 kilómetros de afecto en 5 países hermanos. Hace 5 meses se encuentran en Colombia. Cuando salimos de Argentina salimos con $150. Sí, obviamente muchas ganas, ese era todo el dinero que teníamos, pero muchas ganas de salir a cumplir este sueño. Venezuela y Brasil los esperan. Allí embarcarán a Nono para unir los caminos de África y América. La aventura continuará luego buscando al viejo continente. Dejamos todo, nos desapegamos de las comodidades, del confort y los miedos un poquito también, dejándolos atrás para empezar a salir a esta aventura. Mientras Luis y Sonia conquistan su sueño kilómetro a kilómetro, dejan una estela de optimismo con una clara lección de vida. Las cosas materiales, la verdad que van y vienen. No nos llevamos nada de esta vida, solamente las experiencias, los momentos. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo.
Emergencia en Taiwán. Un tren se descarriló cerca de Taipei, dejando un saldo preliminar de al menos 22 personas muertas y 171 heridas. Según las autoridades, 366 pasajeros viajaban a bordo. Todos los heridos, 10 de ellos muy graves, fueron trasladados a hospitales cercanos donde están siendo tratados. Entre el grupo se encuentra un ciudadano estadounidense. Y murieron 2 de los 22 mineros atrapados en una mina de carbón en el este de China. La fractura de una roca destrozó una sección de un túnel de drenaje de agua y bloqueó la salida a una parte de las 334 personas que en esos momentos trabajaban allí en la mina. Los servicios de emergencia consiguieron evacuar a 312 trabajadores, pero 22 quedaron atrapados. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dice que su gobierno está buscando justicia por la muerte del periodista saudí Jamal Khashoggi, visto por última vez en el consulado de su país en Estambul. El mandatario prometió resolver el misterioso caso que le ha dado la vuelta al mundo. Erdogan dijo que haría nuevos anuncios el próximo martes durante una reunión con miembros del partido de gobierno mientras avanzan las investigaciones. Momento del video viral de hoy. Es una tradición cuando se viaja a la Torre de Pisa en Italia tomarse fotos como si uno estuviera sosteniendo el monumento. Así que este hombre decidió aprovechar las curiosas y divertidas poses de la gente para chocar sus manos, entrometerse en la foto y hacerlos reír. Así nos vamos a una nueva pausa y al regreso los deportes. Ya regresamos con el informativo.